con sabor a evangelio. Del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos: acechemos al justo que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada. Y el tema que quiero tocar hoy con ustedes lo he querido nombrar: estar a la altura. Y el primer punto de reflexión tiene que ver precisamente con eso. Cuando tenemos una conducta reprochable, no soportamos al que es bondadoso, al que tiene una conducta aprobada. Entonces, nos dedicamos a acechar, a perseguir, a juzgar, a descalificar, a ridiculizar a la persona buena. Y es muy importante que aprendamos a estar a la altura de la gente bondadosa. La bondad del otro para mí es un reto, una exigencia. La bondad del otro no puede convertirse para mí en una inspiración para acecharlo, para perseguirlo, para ridiculizarlo, para burlarme de él. Aprender a estar a la altura de las personas buenas exige de mi parte admiración, valoración, respeto. ¿Qué hacer con la bondad del otro? ¿O qué hacer con el bondadoso? Valorarlo, felicitarlo, reconocerle su bondad para poder estar a la altura de esa bondad. En los colegios aparece el fenómeno del matoneo, del bullying. Y el jovencito que es buen estudiante, la jovencita que es educada, que es respetuosa, sufre bullying de parte de sus compañeros. La ridiculizan, le ponen apodos, la tratan mal, la hacen sentir mal. Y hay que aprender a estar a la altura de las personas buenas. Y no es justo acechar al bueno, todo lo contrario. Felicitar al bueno. Porque la bondad del otro se convierte para mí en un reto, se convierte en una exigencia. El otro me está retando desde su bondad a que yo también sea bueno. Y si me dejo retar por la bondad del otro, entonces puedo estar a la altura de los bondadosos. La luz le fastidia excesivamente a la oscuridad. La oscuridad no puede con la luz. Por eso cuando estamos viendo una película en un sitio oscuro, en un lugar oscuro, luego salimos de ese lugar oscuro y los ojos se fastidian con la luz, porque se acomodaron a la oscuridad. Y cuando una persona está acomodada a la oscuridad, la luz le fastidia mucho y no puede estar a la altura de la luz.
Y esto que digo no solo pasa en los colegios, es decir, en los escenarios escolares, pasa también en los escenarios familiares, laborales, sociales, culturales. El que es buen trabajador, el que llega a tiempo, el que es puntual, el que no tiene reparos en quedarse 10 minutos adicionales, a ese lo acechan, de ese se burlan. No hay razón de ser. La bondad del otro me está retando a ser bueno. Segundo punto de reflexión, respondemos al Salmo 53, el Señor sostiene mi vida. Y en concordancia con el primer punto, yo creo que la persona buena no tiene que pelear con nadie. La bondad no hay que defenderla. Ella se defiende sola. Amigo, amiga, no pelees con nadie si estás haciendo las cosas bien. Porque el Señor sostiene tu vida. No hay que pelear para defender la bondad. Ella solita se sostiene y se defiende. A veces salimos a defender las cosas buenas que hemos hecho. Y las cosas buenas que hacemos no necesitan ser defendidas. Y por eso no hay que discutir con nadie si estamos haciendo las cosas bien. Y si a alguien no le gusta el bien que hacemos, lamentablemente nada que hacer. En todo caso, el Señor sostiene nuestra vida. No nos cansemos de hacer el bien por ningún motivo. Así el bien muchas veces tenga sus adversarios, sus contradictores, sus enemigos. Al fin y al cabo, el Señor sostiene nuestra vida. El tercer punto de reflexión lo tomamos de la carta del apóstol Santiago. Dice el texto, queridos hermanos, donde hay envidias y rivalidades, hay desórdenes y toda clase de males. La envidia es un pecado capital y se trata de sufrir porque a alguien le está yendo muy bien o disfrutar interiormente porque a alguien le está yendo muy mal. El envidioso sufre porque no puede estar a la altura del exitoso. Así de simple. Ese es el sufrimiento del envidioso. No es capaz, no le da la vida para estar a la altura del exitoso. Respóndeme, ¿por qué Caín mató a Abel? Sí, por envidia. ¿Por qué Jacob usurpó la primogenitura de su hermano Esaú? Por envidia. ¿Por qué José fue vendido por los hermanos a unos mercaderes? Por envidia. ¿Por qué Saúl perseguía a muerte a David? Por envidia. ¿Por qué los judíos mataron a Jesús? Por envidia. Así que la envidia no es nada nueva. No es nueva.
no es de ahora, es de siempre. Y qué bueno que juntos le pidamos al Señor que no nos deje caer en la tentación de la envidia, de ese pecado capital, porque por envidia se cometen muchos errores. A la hora de la verdad, el envidioso, primero, es un inseguro. Segundo, tiene complejo de inferioridad. Entonces, tú también eres capaz. Y qué dicha que tú y yo estemos muy contentos que a alguien le esté yendo bien, que alguien esté prosperando. Y qué bueno que nos duela el alma cuando a alguien le está yendo mal. Y que sea un dolor de corazón, no simplemente de labios para afuera. Estar a la altura del exitoso es no tener envidia de su progreso, de su prosperidad, de su bienestar. Cuarto punto de reflexión. Lo tomamos del Evangelio de Marcos capítulo 9. Aquí me detengo un buen momento con este texto. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercándose a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Estar a la altura de las conversaciones, de las personas, de las circunstancias, de los acontecimientos, de las tareas, de los compromisos. Qué bueno que yo pueda estar a la altura de tu amistad. Y qué bueno que tú estés a la altura de tu pareja. Porque qué tal que tu pareja sea una persona muy decente y tú un charlatán. O qué tal que tu amigo sea muy leal y tú muy desleal. O qué tal que estés muy enfermo y no seas capaz de estar a la altura de tu enfermedad. O qué tal que te pongan la tarea de ser papá y no estés a la altura de la paternidad que tu hijo necesita. O qué tal que te nombren gerente y no puedas estar a la altura de esa gerencia. Estar a la altura de personas, conversaciones, circunstancias, acontecimientos, compromisos, responsabilidades, tareas. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque me parece muy curioso que Jesús atraviese Galilea con sus discípulos. No quiere que nadie se entere porque está con sus discípulos en un momento de instrucción. Es un momento privilegiado, es un momento íntimo con los discípulos, es un momento importante con los discípulos, los está instruyendo y en la instrucción les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. Este es el segundo anuncio de la pasión.
El primer anuncio sucedió el domingo pasado, cuando pregunta quién dice la gente que es Él, y luego le pregunta a sus discípulos. Y hablando de una cosa tan importante, cuando llegan a casa, Jesús le pregunta a los discípulos, ustedes que venían comentando por el camino, y a ellos les dio pena, física, vergüenza, porque por el camino venían comentando quién de ellos era el más importante. Entonces, voy a poner un ejemplo así más doméstico para hacerme comprender mejor lo que quiero compartir con ustedes, porque me parece que los discípulos no estuvieron a la altura de lo que Jesús les estaba compartiendo y de la instrucción que Él les estaba dando. No estuvieron a la altura. Entonces el ejemplo es el siguiente. Un papá llama a su hijo y le dice, hijo, tengo que hablar contigo en privado, es un asunto muy importante. Y el papá se reúne con su hijo y le dice, mi hijo, su mamá tiene cáncer. Y el hijo le responde, papá, pero de todas maneras me vas a prestar el carro en la noche. Hijo, no dimensionas lo que te estoy diciendo. Tu mamá tiene cáncer. No dimensiona lo que te estoy diciendo. Tiene cáncer. Y tú a renglón seguido me dices si te voy a prestar el carro en la noche. Te pido que estés a la altura de lo que te estoy compartiendo y de la gravedad de lo que está pasando en casa. Y hay que aprender a estar a la altura. Si alguien te está hablando de cosas importantes, no eches a perder ese diálogo hablando de cosas insignificantes. Debes estar a la altura de la conversación, de lo que el otro te está confiando. Y nosotros debemos de estar a la altura de lo que Dios nos revela en su palabra y no distraernos en las tonterías y en las nimiedades de la vida. De eso se trata. Los niños opinan lo que no saben. Los chismosos afirman lo que se imaginan. Los ignorantes son atrevidos al hablar y los superficiales no entienden los argumentos serios. Ahora, el quinto punto de reflexión es cómo estar a la altura de Jesús. ¿Cómo el discípulo puede estar a la altura de su maestro? Sí, sí se puede. Y la mejor manera lo trae el Evangelio. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Eso es. Estar a la altura de nuestro Maestro Jesús es hacer de nuestra vida un servicio constante. El que no sirve, no vive para servir, no sirve para vivir. Uno de los propósitos de vida que tenemos nosotros los humanos es precisamente ese, el servicio a la familia humana, el servicio a los demás. Estar a la altura de Jesús es hacer de la vida un servicio constante, continuo, permanente, incondicional, un servicio humilde, esforzado, diligente, responsable, alegre, pronto, calificado. Esas son las características del servicio. El sexto punto de reflexión, Jesús toma un niño y lo pone en medio de ellos, lo abrazó. ¿Y cómo estar a la altura de los niños? ¿Cómo estar a la altura de los adolescentes?
¿Cómo estar a la altura de los jóvenes? Estoy hablando con los más adultos. El adulto no puede dejar de ser adulto delante del niño. El adulto no puede dejar de ser adulto delante del adolescente. Es muy doloroso cuando uno ve que la mamá del adolescente es más adolescente que la niña. Es muy doloroso cuando uno se da cuenta que el papá de ese niño es más niño que ese niño. Si algo necesitan los niños y los adolescentes son adultos significativos, representativos, y para eso es necesario estar a la altura. Si nosotros no estamos a la altura para educar los niños, no sé qué tipo de generaciones crecerán delante de nuestros ojos. Por eso, una mamá no se puede igualar con su niño. Un papá no se puede igualar con su adolescente. Debe estar a la altura de su paternidad y de su ser de adulto para poder orientar y acompañar a los que vienen detrás. A veces veo en la calle que la mamá está indignamente vestida y digo, más educada la niña en su forma de vestir que su mamá. Más decente el niño al hablar que su papá. Qué importante es estar a la altura de la paternidad y maternidad, que por supuesto son vocaciones, para poder educar y orientar bien las nuevas generaciones. Y 7, termino. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Y es estar a la altura de los débiles. El niño representa vulnerabilidad. Representa vulnerabilidad. ¿Y cuáles son los vulnerables? En el tiempo de Jesús los vulnerables, los extranjeros, las mujeres, los niños, las viudas, los huérfanos, los enfermos, los pecadores. No se estará a la altura de los vulnerables si queremos seguir aprovechándonos de su vulnerabilidad, si los queremos explotar, si queremos abusar de ellos. No estaremos a la altura. Estar a la altura de un vulnerable es comprometerse con el vulnerable, es ayudar al vulnerable, es apoyar al vulnerable, es darle la mano al vulnerable. Frente a los vulnerables necesitamos altura cristiana, altura humana, compromiso humano, compromiso cristiano. Pierde altura frente al débil el que quiere explotarlo, el que quiere manipularlo, el que quiere abusar de él, el que quiere violentar ese ser humano. Pierde altura. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos un compromiso muy grande, gracias a que somos discípulos de Jesús, con la mujer, con el niño, con el huérfano, con la viuda, con el pecador, con el enfermo, con el extranjero. Altura, altura. Dios quiere que nosotros alcancemos la talla de su Hijo Jesucristo. Él está trabajando en nosotros hasta que no le parezcamos a su Hijo amado, nuestro Señor. A Él honra, honor y gloria por los siglos de los siglos. Te deseo una linda semana en Cristo Jesús el Señor, con toda.